Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 29 del Ciclismo que Suena, el podcast de Best Cycling Brands. Como viene siendo habitual, vamos a invertir este último episodio del año en hacer un repaso de lo que ha sido la temporada ciclista, especialmente la temporada ciclista en carretera, porque nuestra protagonista es una de las caras más reconocidas y respetadas de los medios de comunicación deportivos, en general y específicamente ciclistas, de nuestro país. Laura Meseguer lleva años contándonos lo que ocurre en grandes vueltas, clásicas, mundiales, etcétera, etcétera. Y desde hace algún tiempo también podemos verla como narradora en Mediterranean Epic, una de las grandes pruebas del bike marathon a nivel mundial. Llegó al ciclismo casi por casualidad, aunque a fuerza, eso sí, de desearlo mucho, y ha conseguido a lo largo de los años hacerse un hueco a base de trabajo, de talento y de una capacidad innata para contarnos historias que van más allá de la pura competición, ya sea en formato audiovisual, cuando ejerce como presentadora en Eurosport, en televisión, por tanto, o a través de su canal de YouTube incluso con Bajo el Maillot, o con colaboraciones escritas como la que hace regularmente en la revista Volata. Enseguida os vamos a dejar con la entrevista, pero antes os recordamos que podéis escucharnos en nuestra web www.bestcyclingbrands.com y en las principales plataformas de audio, Spotify, iVoox y Apple Podcast. Os queremos, además, dar hoy más que nunca las gracias porque precisamente nuestro Rapid, lo habréis escuchado bastante estos últimos días, que es el resumen que Spotify hace, en nuestro caso, que hace cada año para creadores de contenido, dice que cada vez somos más en este podcast y que los que estáis también sois cada vez más fieles. Así que lo dicho, millones de gracias. En este 29º episodio, el último, como decimos, del 2025, hemos dado descanso a Óscar Puyol, pero en el primero del 26 nos contará, por supuesto, su aventura por Ruanda. Y os dejamos ya con Laura Meseguer. Os deseamos unas muy felices fiestas y un maravilloso año nuevo. Y gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Laura Meseguer, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida al episodio 29 del Ciclismo que Suena, que hacemos cada año en el mes de diciembre para cerrar la temporada, para analizar lo que ha sido el año ciclista, en este caso el 2025, estaba ya pensando en el 2026, y para conocer más también al personaje en cuestión. El primer año de podcast, que fue el 2023, hicimos este resumen con Olga Ábalos e Ismael Ventura, de Volata y SMTV respectivamente. El año pasado con David García, de A Pie de Puerto, y es un gustazo que este año, que ha sido un año atípico en lo profesional para ti, también, o determinado, condicionado por la parte personal, pero bueno, que entiendo que sí que has seguido todo el ecosistema ciclista. Así que nada, lo primero es preguntarte qué tal estás, cómo ha sido este 2025, decíamos, más o menos atípico, ¿no? Para ti. Pues bueno, lo primero que encantada de acompañarte en esta revisión anual, que me viene muy bien echar un poco la vista atrás, porque ha sido un año larguísimo. Yo me di a luz a mi tercera hija 2 días antes de la vuelta o 3 días antes de la vuelta a España y mi primera carrera fue esta de Bianche, que ya estaba embarazada, o sea que ha sido en ese sentido un año como bastante largo. Pero si echas la vista atrás, sí, han pasado muchas cosas y también pocas, ¿no? O sea, sí, muchas carreras, pero casi mismos dominadores. Pero aún así, aunque nos quede como esa sensación, si rascas un poquito y vuelves la vista atrás, te das cuenta que algunas cosas han pasado y que conviene repasar, ¿no? Porque tú, Laura, si no recuerdo mal, estuviste activa más o menos hasta mitad de Tour, ¿puede ser? Sí. Sí, exacto. Hasta el primer día de descanso, yo creo. Que ya debía estar en la semana 34 y aquí en Madrid haciendo el programa de La Montonera y ya pues mis compañeros ya me dijeron que ya estaba bien. Estaba todo el mundo muy estresado de tenernos por ahí. No, y yo creo que era momento como de parar porque con el calor, siendo la tercera y todo, teniendo 2 más en casa, era todo ya demasiado complicado. Y sí, y este año yo se supone que iba a hacer el Tour y la Vuelta in situ, ¿no? Sí. Tuve que llamar a Eurosport. Yo creo que mi compañero de producción de Internacional creo que fue igual la tercera persona en enterarse que yo estaba embarazada porque vivía agobiada por él. Digo, este hombre se cree que yo voy a hacer el Tour y la Vuelta este año y para nada. Porque operativamente tenía que saber, no era importante que supiese. Claro, digo,
Y nada, bueno, fue una pena. Me hubiese gustado volver al Tour, que estuve en 2022 la última vez, pero bueno, nada, no. Feliz también, ¿no? De la situación familiar, la recién llegada. Y por eso sí, ha sido un año largo, la verdad, una temporada muy extensa y cada año, independientemente de mis circunstancias personales, cada año lo es más, ¿no? Empieza antes y termina tan tarde, o esa impresión nos traslada, ¿no? Sí, sí. Sí, además también con el auge en España, que seguramente tenga mucho que ver con la figura de Felipe Orts y con la presencia casi totémica de gente como Van der Poel o Van Aert en el ciclocross. Es verdad que las temporadas empiezan muy pronto. Bueno, claro, es una temporada no común, ¿no? Porque estaba pensando en la temporada convencional, en un año natural, que a finales de diciembre, principios de enero ya empieza a haber mucho movimiento con las pretemporadas de los equipos y luego con Algarve y el Tour de Emiratos, etcétera, etcétera. Se alargan, se terminan alargando mucho porque luego se hace mundial, se hace europeo, etcétera, etcétera. Pero es que en octubre, noviembre casi que tenemos ya calendario, por ejemplo, de ciclocross como muy importante, ¿no? Como muy latente. O sea que no hay parones, que sí que, mi sensación es que sí que lo sabía más antes, por lo menos a nivel mediático, comunicativo, de impacto mediático, pero es cierto que últimamente casi que hay ciclismo, si quieres, y de diferentes modalidades o especialidades, 365 días al año. Sí, sí, total. Yo recuerdo que me comentaba el mandamás de Eurosport en ciclismo, que si tú despliegas todo el calendario ciclista, porque hay muchos días que en Eurosport puedes ver 2 o 3 carreras, ¿no? Si lo despliegas, salían 1000 días de ciclista. Ostras, O sea, imagínate. qué locura. Sí, 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 sí. muchísimo. Y luego también yo creo que esa sensación de que se nos no que se nos haga largo, pero que son temporadas largas, es porque los ciclistas están desde el primer día hasta el último compitiendo al más alto nivel y luego también pues buscando la victoria, ¿no? Que antes era todo mucho más relajado y hace 10 años, no mucho más, pero... Sí. Y ahora es todo se pelea y bueno, tiene mérito también aguantar eso, ¿eh? Sí, sí, el ciclismo moderno. Hablábamos con gente que estuvo en el profesionalismo o cerca del profesionalismo hace años, eh, sobre gente o de gente que sigue estándolo hoy, ¿no? Y, y justamente se ponía sobre la mesa, ¿no?, esa diferencia en la manera de entender, de practicar y de vivir el ciclismo de hace 15, 20 años a lo que es hoy, ¿no? Que es todo mucho más intenso porque se requiere un nivel de profesionalización enorme que evidentemente el talento de los que eran buenísimos hace 15 o 20 años les haría probablemente también estar entre los mejores hoy, pero que es verdad que la evolución del deporte en general y del ciclismo en particular, pues eso, ¿no? Como que lleva a que se tenga que estar de manera casi permanente viviendo como un ciclista profesional, que antes seguramente sería también, pero es más difícil, ¿no?, evadirte hoy o tener determinados momentos bueno, de relativo descanso al menos. Laura, sabemos dónde estás hoy, que no hoy físicamente, sino metafóricamente, presentadora en Eurosport, colaboradora de varios medios de comunicación relacionados con el ciclismo, entre ellos Volata, que por cierto enhorabuena por el último artículo relativo a Pauline Ferrand-Prévot, que hablaremos también de ella o a todo lo que se generó después de su victoria en el Tour de Francia relativo a pues eso, ¿no? Cuestiones relacionadas con su peso o algo que estamos o que desafortunadamente está tan normalizado como opinar de todo y de todas, especialmente de todas en este caso. Pero tú, ¿cómo llegas al ecosistema ciclista? ¿Cuál es el punto de partida de tu relación con este maravilloso deporte? Pues lo mío fue pura casualidad, porque yo estaba trabajando en una constructora en comunicación como trabajo, digamos, provisional, en el sentido que yo quería hacer un curso de fotografía en cine en la Escuela de Cine de La Habana, en Cuba. Pero justo ese año, o sea, las circunstancias, justo ese año no se ofreció el curso, yo seguí trabajando en la constructora y en septiembre se patrocinó la Vuelta a España con el maillot de oro entonces, que ganó Menchov, yo creo, era la Vuelta 2007. Y yo llegué a un lugar donde, te quiero decir, en mi casa mi padre veía los partidos de fútbol con mi hermano, pero tampoco éramos, o eran futboleros así a muerte, el deporte, pues sí, veías los partidos de Nadal, etcétera, pero
pero vamos, que mi familia tampoco se ha respirado como ese fanatismo por el deporte. Y llegué a la Vuelta a España sin entender muy bien dónde estaba y me costó bastantes días, pues no sabía que eso era ni siquiera un deporte profesional, o sea, estaba muy, muy pez. Y lo primero, me lo pasé muy bien, eso es lo primero. Te lo pasas muy bien. Ahora no sé si seguirá igual que entonces, pero bueno, era muy jovencita y la Vuelta pues te ofrece muchos planes después de terminar las etapas para todos los que estamos ahí trabajando. Y luego también pues todos los días en el stand yo tenía como que escribir, que no sé ni lo que escribiría. O sea, ahora lo pienso y digo, Habría que recuperarlo, ¿no? a saber, sí. Digo, ¿qué escribiría? Bueno, y tenía ahí, pues venía Paolo Bettini, pues muchos corredores italianos de Quick Step, y nada, y hablábamos, y claro, pues yo pues, como no tenía ni idea, hacía preguntas muy estúpidas, pero desde fuera, o sea, si te sales totalmente del deporte, Sí. ver a unos tíos que van en bici una media de 160 kilómetros, 180 kilómetros diariamente durante 21 días es una auténtica salvajada, ¿vale? Yo creo que ya nos hemos acostumbrado, pero cuando lo ves muy desde fuera, pues es muy bestia. Es casi la mitad de Madrid y Valencia, ¿no? Una cosa así, o sea, muy loco. Y luego encima, pues luego se caían y se lesionaban y veía que seguían adelante, tal. Me atrajo muchísimo en ese sentido. Y nada, y terminé la Vuelta convencida que quería trabajar en el ciclismo. Además, en aquella época yo notaba como que no había todas las opciones de comunicación que hay hoy en día y que faltaba, pues eso, contar historias, sobre todo. A mí siempre me ha interesado mucho más la historia que el resultado, pero bueno, las historias de los ciclistas, etcétera. Y de ahí, pues muy poquito a poco, pues he ido haciendo camino. Y nada, y la verdad que ha habido mucha gente que ha confiado en mí, no sé muy bien por qué en los inicios, sin tener yo mucha idea, y bueno, pues con mucho trabajo y oportunidades, pues al final, pues estoy haciendo esto que estoy haciendo hoy en día, que ni lo había soñado, ¿no? Esto que te proyectas, pues yo me había proyectado haciendo cosas, ¿no? En ciclismo, pero creo que nunca, pues a lo que he llegado profesionalmente, que estoy súper, súper contenta. Y también en pretemporada ya, en tu caso, pensando en lo que va a ser el año 2026, que imagino, volviendo a hablar sobre lo que comentábamos de un calendario ciclista tan cargado, que imagino que va a volver a ser como muy intenso en lo profesional. Para el año que viene, dices. Sí, 26. Temporada. Sí, ahora mismo tengo un borrón en la mente porque todavía yo creo que me queda un mes por lo menos de baja de maternidad, que además con esta tercera quiero aprovecharla porque con los dos primeros no, o sea, enseguida me incorporé a trabajar y no la pude disfrutar mucho, y esta vez quiero realmente agotar la baja y tomármelo con calma. Entonces, bueno, empezaré en la Mediterranean Epic, allá cerquita de vuestra casa, más o menos. En Oropesa. Y sí. Y empezaremos con los programas de clásicas, con Eurosport, con La Montonera, por supuesto escribiendo en Volata. Y yo creo que cubro este año la Vuelta a España on-site, que me apetece mucho a ver cómo queda la situación en casa, pero en principio así será. Y no sé si tendremos algún programa extra de Eurosport. El año pasado se comentó, pero bueno, no está tanto en nuestra mano. Ya sabes que Eurosport es Eurosport España, pero está Eurosport Internacional por encima. Y nada, y con muchas ganas de ver si nos depara algo nuevo, sobre todo la temporada, ¿sabes? El poder contar otras historias. Sí. Empecemos por el resumen de este 2025 y si quieres comentamos primero lo evidente en el ciclismo masculino al menos, que ha sido otra vez el dominio de Pogačar. Esto lo venimos hablando de manera recurrente, casi que siempre empezamos por lo mismo durante las temporadas que hemos ido resumiendo el año desde que lanzamos el podcast del ciclismo que suena, pero este año no es una excepción, volvió a ser el año de Pogačar. No sé si más o menos que otros, pero desde luego, o de manera más o menos dominante que otros, pero desde luego vuelve a ser el protagonista principal de la temporada ciclista. Sí, y así parece que va a seguir siendo, ¿no? Durante un tiempo. A mí reconozco que
claro, ya hay momentos que sus victorias llegan a parecerse tanto, ¿no? Con esos ataques a 70 kilómetros de meta y tal, pues que ya incluso me cuesta recordarlas, ¿no? Porque son todas muy similares. Sí. A mí el Pogačar que más me gusta es el de las clásicas ahora mismo. El Tour es impresionante lo que está haciendo, ya con 4 victorias en 6 participaciones, 21 victorias de etapa creo que tiene. Me decepcionó, no él, obviamente, sino ver que los rivales estaban como 1 o 2 escalones por debajo en relación a otros años, ¿no? Porque quiero ver un ciclismo más competitivo, ¿vale? O sea, quiero ver leyenda como es Tadej Pogačar, Sí. pero que a la vez sea más competitivo, ¿no? Que tenga algún ápice de sombra. Sí. Entonces yo creo que eso lo vemos en las clásicas. Sí. En las clásicas de primavera, ¿no? Porque ya sabemos que en el Giro de Lombardía tampoco tiene rival, ¿no? En las de Sí. otoño es imposible. Sí. Pero Van der Poel es ahora mismo su rival. O sea, es Van der Poel y las características de carreras como la Milán-San Remo o París-Roubaix. Entonces yo creo que casi he disfrutado más. Qué lástima, pero en una Strade Bianche que por a raíz de esa caída, pero que brindó una emoción que Sí. yo creo que luego le dio más mérito todavía a esa victoria. O una París-Roubaix donde también tuvo una pequeña caída, pero que es como que le hace humano, ¿no? Y que yo creo que eso como que le prepara para pelear con más ganas. No sé si era Machín el que me decía que casi se acuesta todos los días pensando en la Milán-San Remo, Tadej Pogačar. Ya. Bueno, pues eso ya con 10 monumentos, pues es bueno, ¿no? Que haya Sí. todavía los que se le resistan. Sí. En la París-Roubaix era su debut este año, pero tiene que haber de eso, porque si no... Sí, es curioso, ¿no? Que es verdad, que miremos con especial interés a las clásicas de primavera por ese componente de imprevisibilidad que hace que sean carreras más competidas, pese a la teórica también superioridad de Pogačar, lo que tú decías antes, ¿no? O por rivales, gente como Van der Poel o el propio Renko, por ejemplo, o por las características con el pavé en Roubaix, o con, pues, por ejemplo, cosas que se escapan al control, o que tienen menos margen de error que en el turno, que al final son 21 etapas y por mucho que se equivoque un día, la sensación es que es poco probable que vaya a fallar lo suficiente como para que alguien pueda disputarle el triunfo como ha pasado últimamente, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en las clásicas yo siempre tengo la sensación que nosotros, en la época de Freire, por ejemplo, que fue un clásico mano brutal y que pues fue una leyenda compitiendo mucho y muy bien en clásicas, el ciclismo en España miraba casi exclusivamente a las grandes vueltas y que paradójicamente ahora sí que tenemos como mucho el foco puesto en carreras de un día, en las clásicas, por el nivelazo que hay, porque se compite de manera casi salvaje por la victoria, pero también porque son carreras más imprevisibles, ¿no? En un país tradicionalmente de grandes vueltas, hoy ponemos mucho también el foco, ponemos mucho el ojo en clásicas, probablemente por todo esto que hemos hablado. Sí, totalmente. Yo creo que la generación inmediatamente anterior, con Purito, con Valverde, con... Vamos, yo, de hecho, mi libro Metiendo Codos va sobre eso, ¿no? Una generación que nos abrió las puertas de otro ciclismo. Sí. Podía ganar en todos los escenarios. Yo creo que eso Freire echó en falta que pasase un poco antes, ¿no? Porque prácticamente esa Tirreno, esos mundiales, bueno, los mundiales Sí. un poco más, pero la Milán-San Remo no lo pudimos ver, Sí. imagínate, qué emoción. A mí yo digo, qué pena no haber tenido una montonera cuando estaban todos estos ganando Sí. todo, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí, y sí. Y yo creo que eso pues ahora se traduce en un país que ahora ve absolutamente de todo. Y eso lo notamos en las audiencias, ¿eh? La gente le gusta. Laura, por cerrar con Pogačar y relativo a unas declaraciones que hizo hace un par de semanas o 3 a lo sumo, sobre un posible intercambio de fechas entre Giro y Vuelta, que es algo que luego ni Giro ni Vuelta han visto con muy buenos ojos. Pero no sé, ¿qué te pareció
ese planteamiento que tampoco sé si era muy serio, si él lo decía medio de verdad, ni a qué respondía, ni a qué pregunta respondía, ni en qué contexto, ¿no? Pero como luego el Giro y la Vuelta sí que han tenido que pronunciarse, especialmente el Giro con la presentación la semana pasada, no sé, jugando a la ficción, ¿a ti qué te parece? Ya, pues es que yo no tengo muy claro que en mayo en la montaña asturiana haga un sol espléndido, ¿eh? O sea, Yeah. no lo sé, es que claro, y encima con este cambio climático a ellos les han tocado giros pues, pasados por agua todos los días, otros años que no tanto. Aquí en la Vuelta también hemos tenido, no la del año pasado, la anterior, que había que no para de llover, llegábamos a la cumbre no recuerdo exactamente ahora dónde era, en Murcia, y llovía que decían, hace 30 años que no llueve. Pues es que no tienen garantías hoy en día. Y yo en mayo, no sé, yo creo que se piensan que en España quizás, sobre todo en la montaña, hace mejor tiempo del que hace, ¿no? O sea, sí, es verdad que en otros sitios, ok, pero no lo sé, yo no creo que eso vaya a darse, sinceramente. No creo que sea algo que a la Vuelta le interese, porque no es lo mismo tener a la gente enganchada a la tele en agosto que en mayo. Y no sé, al Giro le puede interesar, pero yo creo que a la Vuelta no. Vamos. El propio Giro, ¿eh? Creo que dijo que sí, que no, sí. Sí, porque quizá también hay una parte de tradición y de historia que va muy ligada al momento de la competición en concreto, ¿no? Y prefieren mantenerlo así. Bueno. En chicas, Laura, anticipábamos antes o hablábamos antes de la figura de Pauline Ferrand-Prévot. Como hemos comentado sobre esa reflexión que hacías en el último número de la revista Volata sobre lo que se ha opinado sobre el físico y la pérdida de peso de Pauline Ferrand-Prévot para ganar el Tour. Para el que no haya leído el artículo, si quieres brevemente resumirnos cuál es el planteamiento y lo que quieres comunicar con ese artículo, es el momento. Sí, bueno, pues la doble vara de medir. Yo sé que a ver si lo podemos compartir online para que pueda leerlo más gente, porque esos días hubo debate en Twitter y muchos chicos, muchos hombres me decían, pero si es lo mismo, del peso de Valentin Paget-Pent se habla muchísimo. Y digo, vale, pero no lo hablan los compañeros de pelotón, en este caso. O sea, los hombres nunca verás hablando en los medios de, oye, pero Remco está demasiado delgado este año o tal, o no sé cuánto. Luego tampoco los medios de comunicación tienen una responsabilidad también, ¿no? Jolín, estamos viendo ciclistas escuálidos, pero vamos, o sea, Wiggins, Froome, que es que no era ni sano, o sea, les veías y no era ni sano, de hecho ha cambiado mucho y por algo será. Y resulta que ahora una corredora que ha adelgazado para el Tour 4 kilos con el equipo Visma-Lease, en el que también está Jonas Vingegaard y tal, resulta que esto es noticia. Pues es que eso es lo que me dio muchísima rabia, ¿no? Esa doble vara de medir y que siempre se fijan los comentarios en ahora con las deportistas de élite y no puede ser que los titulares después de una victoria tan importante y tan icónica de Pauline Ferrand-Prévot en el Tour de Francia del ciclismo francés se tiña de estas cosas, pues como pasó con el Mundial femenino, con el famoso beso de Rubiales, como ha pasado con la selección femenina de waterpolo, hablando de del peso de una de sus deportistas, y cuando no es una cosa es otra, entonces es continuamente, ¿no? Sí. Las referencias a este tipo de cosas. Sí, primero ya mal por poner el foco en eso, ¿no? Y luego, Sí. lo que tú decías en la comparación con el ciclismo masculino, ¿cuántas veces se ha glorificado a un ciclista que llegaba en muy buen estado de forma, muy delgado, y se decía qué fino está, como algo positivo con toda la connotación positiva del mundo, y en el caso contrario, al referirse a Pauline Ferrand-Prévot, que es lo que tú decías en el artículo, ¿no? Sigue un plan de entrenamiento específico con un equipo puntero, con los mejores profesionales dentro del Visma, sin embargo se cuestione si es saludable o no, ¿no? Que es la injusticia y esa doble vara de medir que o sea, me pareció muy acertado y me gustó mucho y por eso quería compartirlo también porque me parecía que era buen espacio para hablarlo.
Y es que, ojo, porque también decían corredoras, no, es que es verdad que la salud femenina con el tema del deporte de élite, el perder muchos kilos, el tema hormonal, es peligroso, tiene que haber muchísimo control, ¿no? Pero porque Marlene Reusser decía que era un malísimo ejemplo para otras generaciones, pero luego se metía de mi vóley, o sea, se hacía lo que se hace muy a menudo, que es mujeres contra mujeres. Entonces, esto me da mucha rabia. Y era muy difícil en Twitter poder hablar de esto porque ya sabes, la conversación siempre Polarización total, ¿no? que no tiene nada que ver, ¿no? Y no te puedes poner a responder a cada una. Entonces dije, pues mira, escribo de esto y me quedo a gusto. Además, me escribí con cierto enfado dentro. Así que me quedé. Y sí, lo volveré a leer. No he recibido todavía la revista, pero me gusta volver a leerlo después para, bueno, pues, no sé, porque se me olvidan al final los artículos, ¿eh? Pero estaría bien compartirlo e invitar un poco a la gente que participe en ese debate. Hablaremos con la gente de Volata a ver si podemos hacerlo. ¿Es Pauline Ferrand-Prévot y su hazaña de ganar el Tour de Francia el gran momento en el ciclismo femenino este año precisamente por venir de donde viene Pauline, que lleva un montón de años haciendo cross country, siendo una leyenda en el cross country y que ha conseguido ser nada más y nada menos que campeona del Tour de Francia? Es como el hito más mediático de lo que ha sido este 2025 en chicas, o Demi Vollering también leía que en puntos y estadísticas y tal, y evidentemente en todo lo que ha hecho y todo lo que ha ganado, ha hecho un año fantástico. ¿Qué te parece a ti? Yo creo 100% que es Pauline el nombre de este año. Pero al final, puntos, estadísticas, tal, eso es para los más frikis, que igual estamos todo el día metidos en esto del ciclismo. Pero, como te decía, creo que la victoria en el Tour fue súper importante para el ciclismo francés. Hacía, ¿qué? 30 años desde que ganó el último francés un Tour de Francia. Sí. Y bueno, y esto yo estoy segura que va a traer, o sea, ya solo para Francia es una atracción enorme del ciclismo femenino, ¿no? De las mujeres hacia el ciclismo femenino. Y es icónica, o sea, la imagen, ¿no? Y su victoria en Col de Madeleine, y es todo, son estas imágenes que yo creo que nos van a acompañar siempre, ¿no? En el imaginario colectivo, así como su victoria en París-Roubaix también me pareció, o sea, era como el guión perfecto, y después de su victoria es como que da esos giros perfectos a la historia, ese final, como con su victoria en los Juegos Olímpicos del año pasado, ahora ese tercer puesto en la Strade Bianche, con la victoria de Demi, pero también con Anna van der Breggen que volvía, es que era todo como, pero qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, yo creo que en el ciclismo femenino encuentro ese resquicio de historias que te digo que echan falta un poco en el masculino ahora. Hay como todas esas historias que todavía nos permiten escribir artículos y dar pie a entrevistas un poco diferentes. La historia de Mavi en el Mundial también da para un artículo, ¿no? Porque es una mujer que también llegó al ciclismo relativamente tarde, que consiguió asentarse en la élite, que siendo élite, claro, estar compitiendo con gente como las que hemos nombrado, ¿no? Pues desde Van Vleuten a Vollering, ahora Pauline, es hiper complicado. Y Mavi no solo ha estado ahí, sino que en Kigali, en el Mundial, consiguió un hito, que es un hito para el ciclismo español y que es un hito, evidentemente, en su carrera. Ahí hay una buena historia. Sí. Bueno, y su victoria en el Tour, o sea, eso fue increíble, súper emocionante. Y el tercer puesto en Kigali, que luego también Paula Ortiz, ¿no? Campeona del mundo junior, Paula Blasi también consiguió medallas. O sea, las mujeres de la selección femenina en todas las categorías lograron medalla, y eso fue súper emocionante y dice mucho de lo que se está haciendo, ¿no? El trabajo que se está haciendo. Y Mavi es que me encanta, porque además si la conoces es una mujer como tan relajada, que muy profesional, pero su actitud, pues eso, es tranquila, ¿no? Como de disfrutar de lo que hace. Y no sé, yo las veces que siempre la veo en carreras y tal, está feliz, sonriente, y era súper merecida. Porque es como la que está ahí, ¿no? Y jolín, es una ciclista súper veterana al final, ¿no? Sí. Y que esté ahí pasados los 40, ¿no? Y que llegue por fin ese regalo, que no es regalo, que se le ocurra mucho, ¿no? En el Tour. Y esa medalla es que ya lo vimos como lo estuvo disfrutando. Que la vida todavía te depare eso
cuando ya crees que te está terminando tu carrera deportiva, es que es lo más. Sí, es además como el triunfo de la normalidad, ¿no? De una persona que para todo el que lo conoce siempre dice que eso, ¿no? Que es una persona súper profesional, que se presta siempre a ayudar, a estar en lo posible, quiero decir, es alguien que se lo ha currado mucho y es por ese tipo de gente por la que te alegras especialmente cuando consigues logros como el del Mundial o como la victoria de etapa en el Tour, porque es verdad que es alguien que dices, joder, de verdad esta persona se merece lo bien que le va, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo creo que tiene las ideas muy claras también, ¿no? Que siempre la veamos así como muy alegre y relajada y tal, pero yo creo que tiene las ideas súper claras y tiene un físico también súper trabajado desde hace muchísimos años, ¿no? De su inicio de triatleta. Y yo pienso que ese trabajo lo hace mucho y sobre todo mantener la motivación en un deporte que dices tú, ¿no? Como dices tú, que al final los titulares y las victorias se las llevan unas pocas, ¿no? Y el estar ahí como una hormiguita ahí trabajando, trabajando, trabajando y que llegue esa oportunidad, pues es un premio a toda una carrera deportiva, a 30 años a lo mejor de dedicación, ¿no? O sea, al deporte, que nunca lo pensamos, pero el empezar en un deporte desde pequeñitos y tal, es que son muchos, muchos sacrificios. Totalmente. Para 2026, Laura, ¿qué te apetece ver especialmente? ¿Dónde nos recomendarías que pusiésemos el foco tanto en chicas como en chicos? ¿Cuáles crees que van a ser las grandes rivalidades? No sé si hay algún cambio de equipo, de corredor, de estructura que crees que, no sé, va a determinar la temporada. ¿Por dónde crees que va a pasar lo verdaderamente relevante? De que puede ser súper mediático o no, pero lo que hablábamos antes, desde esa contadora de historias que eres, ¿qué historias crees que van a ser contadas en el ciclismo en el próximo año, próxima temporada? Pues yo creo que batiburrillo así un poco de ciclistas que ha habido, no mucho, pero los movimientos que ha habido, yo creo que nos va a permitir hablar de otras cosas que apetece, ¿no? Con Remco en Red Bull Bora, tengo mucha curiosidad por ver cómo va, porque pues a Quickstep al final llegó muy jovencito, a lo mejor la relación igual estaba un poco ya viciada o más, y aquí igual se encuentra con otro grupo de profesionales que le marca una pauta diferente. Él ya ha dicho que va a hacer el Tour, va a hacer las clásicas de las Ardenas, mucho calendario en España, de inicio de, ¿no? Mallorca, Valencia, Cataluña, pero que prescinde, por ejemplo, de un Giro que le iría fenomenal porque todavía tiene que aprender, es que eso es verdad, ¿no? Es que creemos que todo el mundo llega profesional, el talento y tiene que ganar el Tour, ¿no? Sí. Que hay, pues los hay que necesitan más periodo y yo creo que a Remco eso le va a venir muy bien, el seguir trabajando y, ¿sabes? Igual no es dar un paso atrás, pero bueno, es seguir aprendiendo y tener a uno como Lipovic en el Tour también, sí. Fue tercero el año pasado, y ver qué puede salir de ahí. Que es que el listón está muy alto como para ir con los egos todos, digo, no sí. Con los egos muy disparados, porque no, o sea, la realidad es que me imagino que es lo que harán, que trabajarán todos muchísimo, con un Tadej Pogačar. Y luego Juan Ayuso, tengo también muchísima curiosidad en el Lidl Trek, a ver qué tal le va. Sí. Si encuentra ese sitio y ver cómo lo aprovecha. Sí, como liberado, ¿no? De un equipo que es una estructura obviamente potentísima como el UAE, pero donde hay tanto jefe de filas que por rendimiento se ha ganado tener un papel determinado. Claro, es muy difícil lucir y Juan lo ha hecho, pero es interesante ver primero qué papel asume el Lidl Trek, donde también hay mucho corredor de mucho nivel, y luego qué tal le va la adaptación a un nuevo equipo. Claro, llevamos viendo ya varios años a Ayuso y casi que lo vemos como un veterano, pero sigue siendo un corredor insultantemente joven y que ha hecho toda su carrera profesional de momento en el UAE, ¿no? O sea que para él también será aprendizaje cambiar de equipo, que es algo que pues no siempre ponemos en valor, pero que evidentemente tiene que haber un proceso de adaptación. Sí, sí, desde luego. Y no olvidemos que el Lidl Trek ha sido, no podemos decir el equipo de la temporada pasada, porque ya hemos visto que lo ha sido UAE,
con mucha diferencia sobre los demás, pero ha dado un salto cualitativo inmenso, ¿no? En esas 6 victorias en el Giro con Mats Pedersen, que para mí, detrás de Tadej Pogačar, que obviamente ha sido el mejor ciclista de la temporada, para mí el hombre del año ha sido Mats Pedersen por ese salto que ha pegado en las clásicas, las victorias del Giro, en la Vuelta, por quedarme con un nombre un poco fuera de, no sé, de Pogačar. Del foco principal. Sí, sí. Y bueno, y siempre tiene a Ciccone, a Theo Gegenhardt, pues habrá que ver, ¿no? Yo creo que, hombre, un líder un poquito más sólido, porque Ciccone no ha hecho top 10 todavía en ninguna gran vuelta, era su objetivo en el Giro, pero no tuvo que abandonar, ¿no? Entonces, pues un líder un poco más sólido, pues igual le permite diversificar, ¿no? Objetivos. Laura, te conocemos especialmente por tu faceta como presentadora de Eurosport y tus colaboraciones y también, que no lo hemos dicho antes, tu podcast y tu canal de YouTube. Y todo está muy ligado al ciclismo de carretera. Yo sé, también lo has comentado antes, que cubres y trabajas en pruebas de maratón, por ejemplo, de mountain bike como Mediterranean Epic. Pero aparte de las mencionadas, ¿sigues otras modalidades? No sé, ¿sigues Copa del Mundo, por ejemplo, de cross country, o ahora eres de ver el ciclocross en Navidad? Lo que haces profesionalmente más o menos lo sabemos porque es público, pero dentro de tus aficiones está también la de seguir otras modalidades ciclistas que no cubres profesionalmente. Pues mira, ciclocross, yo creo que soy uno de los ejemplos de cómo se está ampliando la cultura ciclista aquí en España, ¿no? Porque el año pasado empecé ya a verlo como con más intención de me reservo el sábado para ver esto, ¿no? O me reservo. Y es que fuera de todo lo que has dicho, ya no tengo más tiempo para ver nada más. O sea, aquí piensa que tenemos una televisión por la que bueno, ya no peleo, porque mis hijos quieren ver otra cosa, o sea, yo tampoco soy muy plasta con el ciclismo con ellos. Entonces, bueno, y los fines de semana, pues con la familia es muy complicado añadir nada más, más allá de lo que es una exigencia profesional, ¿no? Sí. Que yo lo tiño así. Esta la tengo que ver porque es trabajo. Y me dice mi marido, jolín, con lo que es trabajo, tenemos que ver todas las carreras. Digo, pues sí. Hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho, hay mucho. Entonces, bueno, pero sí, ciclocross, aparte que estamos ya, ¿no? En ese periodo, dentro de nada. Sí. O sea, que también Sí. Porque, bueno, me gusta ver otros corredores. Mira, uno que me gustaría ver el año pasado, porque yo soy muy, muy fan, el año que viene, soy muy fan, es Wout van Aert. Me gusta muchísimo. Primero me cae muy bien, le conocí en el Giro de Rigo en Colombia, que el pobre estaba más desubicado. Sí, y me pareció que era un súper clase porque en Colombia las cosas van con otro ritmo. O sea, si ya en España, que en relación a los belgas ya llevamos otro ritmo, pues en Colombia. Y nadie le daba mucha explicación, y el otro, oye, con ¿sabes? Una templanza ahí, aguantando el tipo a 50 grados, sin una protesta, una mala cara, me cayó, de verdad, me quité el sombrero, así que fenomenal. Y luego me gusta mucho su estilo de correr, cómo ha afrontado los malos momentos, etcétera. Así que me pides un deseo para el año que viene, me gustaría volver a verle ahí en lo alto. Ojalá. Nosotros estuvimos este año justo en la etapa in situ, en la etapa del Giro que gana, la del Esterrato, que creo que era la etapa 9 o 10 con final en Siena. Sí. Y es verdad que en el ambiente se palpaba como la sensación de un día histórico, no tanto por lo ocurrido, que también la etapa del Esterrato siempre es pues eso, una etapa muy icónica, y en Siena, en Piazza del Campo, como con muchas connotaciones muy que le dan pues eso, una dimensión como diferente, mayor, pero también porque Van Aert había conseguido volver a ganar y se había impuesto ahí en ese final a Del Toro, no sé, como que se percibía, y esto es seguramente una fumada mía, pero como que la gente estaba especialmente contenta, ¿no? Por todo lo que había acontecido, y se alegraba especialmente por Van Aert, porque también eran conscientes de que, es cierto, no le había ido demasiado bien los meses o años previos incluso, ¿no? Sí, yo creo que es un sentimiento compartido ese, ¿no? De, como decíamos antes con Mavi, de alegrarse mucho por gente a la que sientes que se merece que le vaya bien. Y Van Aert, yo creo que es uno de esos casos también. Sí, sí. Por eso, dame un año en el que podamos contar historias así, ¿sabes? Venga. Eso es lo que quiero.
Laura, tenía mucho interés por saber, y creo que seguro que la gente que nos está escuchando también, ahora que viene época de pretemporada, que vamos a ver muchos media days con equipos, en muchos casos en España, en la zona de la costa alicantina o en Baleares o incluso en Canarias. ¿Cómo funciona la gestión de entrevistas y de conseguir a protagonistas fuera de competición? Porque entiendo que en competición Eurosport, que es una de las televisiones que tiene los derechos de retransmisión, pues tiene la posibilidad de entrevistar post carrera o en los momentos que se acoten a los profesionales, pero digamos que en ese trabajo que se tiene que hacer en la sombra para, pues eso, ¿no? Conseguir que los responsables de comunicación de los equipos te den a un protagonista u otro y el tiempo que te dedican, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado eso desde que tú llegaste al mundo del ciclismo? Si cada vez está siendo más complicado, y cómo es la gestión de una entrevista con una mega estrella, una superestrella del World Tour. Bueno, pues antes, por ejemplo, yo lo que critico muchísimo es que esos días de descanso en los que los ciclistas tenían la obligación, porque era así, tenían la obligación de atender a los medios, eso ya ya cada vez menos equipos lo hacen, o casi ninguno. Empezó el Visma cuando era, pues ya no me acuerdo, Jumbo Visma, sí. Empezó, no sé si en un Giro, en un Tour, que no hubo rueda de prensa ni nada, o sea, no podías acceder a los ciclistas. Luego el UAE también, ahora mismo no, o sea, yo tendría como que revisar porque yo soy muy que se me olvidan las cosas, pero UAE también el año pasado, en no sé qué carrera, también en el Tour, yo creo, no me acuerdo, tampoco hubo día de descanso. Creo que los pocos que ofrecieron algo fueron pues el Decathlon, bueno, y eso me parece que es peligroso porque ya estás cerrando la puerta a los medios de comunicación, es así. O sea, el ciclista de hoy no necesita más descanso que el que necesitaba Alberto Contador en el Tour, o sea. Y recuerdo que ya fue el equipo Sky, fueron de los primeros que empezaron a limitar, porque me acuerdo con Eurosport muchas veces trabajamos en las jornadas de descanso, pero hacíamos como vídeos un poco diferentes, ¿no? O sea, no... Y cosillas así cortitas y tal. Y me acuerdo que te decían, tienes 2 minutos. Y digo, pero 2 minutos, o sea, si ya le he enunciado la pregunta son 30 segundos, ¿qué saco en 2 minutos? No saco nada. Entonces ya era como, ya empezaron ahí como a limitar. Pero yo luego sí que he tenido a Chris Froome, yo creo que en la Vuelta de 2014, creo. Sí, creo que fue 2014, sí que tuve un one-to-one, o sea, él y yo solos un rato, ¿no? Y Alberto también hemos podido disponer de él cuando fuese, o Nibali, o... Y eso cada vez más complicado, ¿no? Absolutamente, o sea, Tadej Pogačar ahora nosotros lo hemos pedido algunas veces, y no, yo creo en días como el Media Day, me cuesta creer que vaya a dar alguna entrevista tipo one-to-one, con Eurosport el año pasado no fue posible. Creo que con la Gacheta de Lo Sport hizo algo, pero bueno, también su manager es italiano y ahí se conocen un poco todos. No sé. Entonces muy complicado. El año pasado sí que tuvimos a Juan Ayuso, a Adam Yates, pero es un ratito. También es Eurosport, que no todos los medios tienen ese acceso, ¿no? Entonces, sí, cada vez es peor. Y yo creo que el error también es pensar que no hace falta medios de comunicación para trasladar tu mensaje, ¿no? Al final, siempre el que no es periodista tiene que pensar que si el mensaje no llega a través de un medio, es el mensaje que ese equipo o esa persona quiere trasladar, ¿no? Y no hay preguntas, ¿no? Entonces, no es justo, no es una información justa, digamos, ¿no? Es la información que ellos quieren contar. Entonces, aunque estemos hablando de entretenimiento, yo para esas cosas siempre soy muy, muy seria y creo que no se debe cerrar más la puerta a los medios, desde luego. Quería preguntarte también justamente por esta última parte de la respuesta, que es el papel que los equipos juegan como generadores de contenido de sus historias, de sus protagonistas, y qué te parece en contraposición con el papel que juegan los
los medios de comunicación, ¿no? Porque es verdad que a nivel estético, digamos, o en cuanto a calidad de creación de contenido, los equipos están, y otras plataformas OTT como Netflix, por ejemplo, están invirtiendo cada vez más y el tipo de contenido que se hace es muy profesional, pero evidentemente el mensaje sí que está muy condicionado a lo que la estructura en cuestión quiere o puede contar en cada momento, ¿no? Pero sí que es verdad que para el consumidor que está viendo entretenimiento, el paquete, el formato es muy atractivo porque visualmente en la mayor parte de los casos lo es, y esa parte sí que la trabajan, y creo que es de justicia decirlo, la trabajan muy bien. Pero eso, ¿qué te parece? Primero el papel que desempeñan y luego el papel que juegan versus el que permiten que jueguen los medios de comunicación. Pues, hombre, es que ahora todo el mundo tiene las herramientas que sea, ¿no? Para comunicar. O sea, podemos hacer un directo ahora tú y yo aquí y llegar a un montón de gente, ¿no? La televisión es muchísimo más cara. Yo me acuerdo en Eurosport que teníamos un super satélite y tal, y a veces te fallaba y decíamos, ¿cómo puede ser que yo pueda hacer un directo con mi móvil y que el satélite nos esté dando problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hombre, yo como espectadora, todos hacen contenido, pero ¿cuánto consumes? O sea, yo no consumo mucho YouTube, tengo que decir, y tampoco de todos los equipos veo todo lo que hacen, porque es que al final me resulta repetitivo el resumen del Giro, del equipo no sé qué, el equipo no sé cuánto, y sé que no me va a contar nada nuevo que a lo mejor no hayamos hecho nosotros también en Eurosport, o que, ¿sabes? O sea, yo ya busco la honestidad del protagonista, ¿no? Bueno, la convivencia está fenomenal, pero los momentos malos no te los van a enseñar, o las rencillas en el equipo o tal. Pero eso del día menos pensado, por ejemplo, sí que, por lo menos en parte, sí que salía bastante, se veía bastante, sí. Era una autocrítica, ¿no? Sin pretender serlo, pero abrieron ahí sus... Hombre, yo creo que también, todo no vimos, pero, jolín, que pero vimos pudiésemos bastante, ver... Sí, que pudiésemos ver ahí momentos un poco chapucerillos del equipo y tal. Digo, tiene mucho mérito, la verdad. Que no es, yo es algo que no he vuelto a ver. Y fueron los primeros, además, en hacer como una serie y tal. Bueno, tanto que se ha achacado a Movistar que no han sido nunca muy abiertos, demasiado abiertos ni innovadores, pues oye, la verdad que, bueno, tiene mérito. Lo disfrutamos todos, aquella serie, yo creo, la vio todo el mundo, o sea, el más afín a Movistar y el que no. O sea, que... Yo no recuerdo cuándo salió la primera temporada, pero sí que recuerdo cuándo la vi, que fue justamente en las semanas posteriores a la pandemia y cuando todo está en casa y tal. Y me la vi, juraría, no sé si en una tarde, y estoy exagerando mucho, o en dos, pero en cualquiera de los casos sí que me veía 4 o 5 capítulos del tirón. O sea, que es verdad que en ese caso, en ese formato sí que fue también muy novedoso porque se contaban cosas que tan abiertamente, casi lo que tú decías, ¿no? Como de autocrítica interna, no se habían visto demasiado. O sea, que sí que estuvo bien. Y fíjate, perdona, la serie del Tour, por ejemplo, yo creo que vi, no sé si la del primer año o no. También porque cuando has estado ahí y tal, dices, volver a ver esto, pero luego además te determina mucho. Habla un personaje, o sea, un ciclista, te da una imagen. A mí me dio una imagen de Ben O'Connor que luego en la Vuelta a España, cuando le conocí, pues no me pareció tan, no sé, tan así como le veía en la serie. Entonces, bueno, es un poco cuando lo vives en primera persona, como que, no sé, no te aporta gran cosa, ¿no? Sí, del tour lo que se decía, ¿no? Era que era un contenido pensado para contenido de masas, pensado para un público público potencial de Netflix, y el día menos pensado sí que era algo que la gente especializada, ¿no? Los que estamos en el día a día del mundillo ciclista, sí que veías cosas que no habías visto antes, entonces sí que era como novedoso en ese sentido, ¿no? También era la primera vez que se mostraban cosas de una manera tan abierta que no se habían visto hasta el momento, que sí que generó como mucha atracción. Laura, estamos terminando ya, que sabemos que tienes un montón de ocupaciones, pero relacionado también con tu trabajo, quería hacerte las 3 últimas preguntas en las que puedes explayarte lo que consideres. Es formato más o menos pregunta-respuesta, iba a decir corta pero media, pero siéntete libre, tienes ahí el altavoz para contar lo que consideres. ¿Cuál es la entrevista que más trabajo te costó conseguir? Bueno, yo creo,
O sea, porque no me he puesto, pero si empiezo a pedir entrevistas ahora, hoy en día, seguro que me costaría. Entonces no había tanto problema en tener entrevistas, ¿sabes? Incluso me ofrecieron una con Bradley Wiggins después de ganar el Giro, que yo digo, pues sí, perfecto, la Claro. hacemos. No, yo creo que las entrevistas difíciles están por conseguir. O sea, vendrán ahora, en esta nueva racha de ciclismo así más cerrado, como te comentaba. Eso va a ser interesante, a ver cómo se nos da. Las siguientes dos las tenían en orden inverso al que te lo voy a hacer precisamente por conectar con tu respuesta. Entonces te digo, ¿la que te gustaría hacer y aún no has podido? Me puedes decir más de una, ¿eh? Por no ser muy simplistas con estos. Sí, a mí lo que me gustaría, o sea, no es tanto el personaje, sino como que me dejasen en paz con el personaje, ¿sabes? El poder, que esto lo hacíamos hasta no hace tanto, el poder hablar con un ciclista sin tener aquí la presencia de alguien o, ¿sabes? Teníamos esos momentos, incluso en el Tour de San Luis, de San Juan, que estabas y no te molestaba nadie y entonces pues hablabas de la vida, no solo de, bueno, ¿y qué? Y así conocías a la persona. Eso es lo que a mí más me gustaría, porque al final siempre sacas de alguien algo interesante. O sea, me acuerdo con Pogačar, yo le entrevisté el año que ganó el Tour, pero en Valencia, o sea, cuando todavía se le veía que... Y ahí estuvimos, pero él era muy tímido, era pues todavía muy joven y tal, y estuvimos bien. O sea, creo que fue la última vez, porque luego ya, claro, o sea, se ha hecho el ciclista más famoso, uno de los deportistas más famosos, ¿no? Pero yo, sobre todo, eso. O, por ejemplo, con Juan Ayuso me encantaría estar hablando, pero tranquilamente, ¿sabes? De decirte, dame 40 minutos o así, que a mí es lo que más me gusta, el hablar como personas normales, ¿sabes? No con todo el entorno, el Ya. ruido esto que está un poco como el fútbol, ¿eh? Sí, también tiene que ver un poco con lo que decíamos antes del ciclismo moderno, ¿no? Porque según respondías pensaba en un personaje, en un ciclista, en una persona como Mikel Landa, que sí que independientemente del equipo donde esté, o casi independientemente del equipo donde esté, sigue siendo una persona con la que es relativamente sencillo, una vez que el equipo ha accedido a darte la entrevista, hablar de cosas que no Sí, necesariamente tienen que ver con el día a día ciclista y que es una persona que se explaya en respuestas y que es muy sincero también en las contestaciones, ¿no? Entonces, hay un par de entrevistas que le hemos hecho estando en Soudal Quickstep ya y más allá de la gestión pura y dura de la entrevista y que eso al final lleva su tiempo y encontrar el momento, etcétera, etcétera, pero luego es una persona como que te conozca o no, se presta mucho a abrirse, a contar, a ser sincero, a hablar sin tapujos y Mikel sí que pertenece, ¿no? A esa generación anterior a la de Pogačar y por supuesto Ayuso, que aún quizá estaban dentro de un ciclismo, porque seguramente no todo sea responsabilidad de los ciclistas de hoy, sino del entorno, el contexto claro. en el que se mueven, pero Mikel y su generación estaban dentro de un ciclismo que era otro. Sí, no, y Mikel lo que tiene es que Mikel es verdad, o sea, él cuando habla no hay medias tintas, o sea, yo me acuerdo en la Montonera este año que le llamamos para ver qué tal estaba después de su accidente y estaba Isaac del Toro en la malla rosa y le pregunté yo, oye, ¿y qué harías tú si fueses, o qué le dirías, ¿no? A Isaac, porque él se ha visto cuando no era líder estar en una situación. Y creo que dijo algo así de no mires atrás o ataca o que dije, ole, muy bien. Qué bueno. ¿Sabes? Es muy auténtico. Auténtico, sí. Y no sé, hombre, yo creo que los ciclistas españoles en general, yo creo que Juan, en el caso de Juan Ayuso, ha sufrido también mucho bullying en redes y tal, y es normal que te cierres y que no te dejes mostrar, porque a lo poco que muestras, pues la gente ya saca sus conclusiones, pero creo que por otro lado, abriéndote, ayudas a que la gente te conozca mejor. Entonces, por eso te digo, ¿no? De que sí que me gustaría. Y la generación anterior, pues no sé si era por veteranía o por qué, pero sí que puedes hablar. O con un Pello Bilbao puedes hablar, te digo, o sea, todo lo que quieras. Y tranquilamente, ¿no? Y muy relajado y tiene una visión muy interesante. Entonces, no sé, me preocupa un poco hacia dónde se dirige el ciclismo, porque el ciclismo es un deporte muy bonito, con unos valores súper importantes y que ojalá no se pierdan. E historias, ¿no? Que es gente
que está sufriendo prácticamente todos los días. Sí, total, Entonces, total. esa agonía yo creo que les hace gente muy especial. Sí, hacer pedagogía con eso seguramente los humanice, ¿no? Y no sea algo contraproducente para sus perfiles, sus carreras, sus relaciones con marcas, sino al contrario, sea una manera de contar cómo son, quiénes son y que la gente empatice y los entienda más de lo que lo hace, ¿no? También lo que decíamos, por no ser simplistas en el análisis, que intentamos no serlo, pero por masticar aún más la reflexión, es verdad que los ciclistas de hoy están expuestos a un debate, a una exposición en redes, a una crítica que antes no existía, o por lo menos que no podía llegar por tantos canales diferentes, ¿no? Estaban los medios de comunicación convencionales y lo que te determinaba era la columna de opinión de turno en el AS o en el Marca o en el medio de comunicación ciclista especializado. Pero es que ahora cualquiera tiene la oportunidad de si quiere, escribir bien, mal o regular de un ciclista o escribirle o mencionar directamente al ciclista en redes, en un montón de entornos digitales, y eso también debe ser complicado de gestionar, ¿no? Oye, además es que no sé, el seguidor de deporte es duro, ¿eh? Cuando, no sé, el odio que se genera es, digo, sentado desde el sofá de casa, no sé, se ven las cosas de una manera muy interesante, ¿no? Parece muy fácil. Sí. Y luego, sí, yo hablaba con Ushue Ochoa, que es psicóloga en el equipo Movistar, y ella trabaja con los directores, no con los ciclistas, ¿no? Con los directores, y de ahí hace un trabajo que pretende que pase de directores a ciclistas, ¿no? En la forma de comunicación y de atender determinadas situaciones. Y claro, yo le decía, es que hoy en día ya no es solo la presión, ¿no? En esta sociedad también de la hiperproducción, de estar todo el día pues sin parar, ¿no? Yo le decía, es que las críticas, ¿no? Todo, la red, el móvil, las redes sociales, y claro que eso es muy duro de gestionar. Sí. O te desconectas del todo, o bueno, también que los perfiles que vemos que no son nada. A mí no me dice casi nada, se lo gestionará seguramente otra gente y no aportan gran cosa, ¿no? Y es que al final se tienen que convertir en esa especie de robots para que no les afecten pues todas las críticas que reciben. Críticas y no críticas, Sí, sí, a lo pero mejor también te vienes muy que arriba. Asloaf igual tampoco son, claro. Claro. Entonces sí, yo creo que va a ser un factor que también va a minar mucho a esta generación tan expuesta, ¿no? Laura, la última, por terminar en positivo sobre el ciclismo profesional. Eso. Y volviendo a hablar de entrevistas, ¿cuál ha sido la entrevista o el reportaje o la cobertura que más has disfrutado en tu carrera? Pues mira, como cobertura, cuando me fui a hacer los documentales de Carapaz en Ecuador, de Rigo, en el contexto del Giro de Rigo, y de Egan Bernal en Zipaquirá, que los hicimos en 10 días, no sé todavía cómo, pero en 10 días conseguimos además que estuviesen todos en su sitio. Eso para mí ha sido, y que fue en 2023, vamos, lo más, me encantó. Yo tengo una relación con Latinoamérica muy especial y ha sido uno de los grandes momentos de mi carrera. Y luego entrevistas, pues tampoco te creas que te voy a decir los grandes nombres, ¿eh? Pues por ejemplo, con Pedro Rillo, que escribí un artículo bastante curioso sobre su recuperación tras su caída en el Giro de Italia, o luego las historias que sobre todo que a los que entrevisté en País Vasco para el libro, para Metiendo Codos, pues con Pedro, con Markel Irizar, con Juan Magárate. Es que toda esta gente, tú te pones a hablar con ellos y dices, pues que no pase el tiempo, o sea, ¿sabes? Que se detenga el tiempo y que podamos estar aquí hablando horas. Pues es súper interesante y su forma de ver, yo siempre digo que los ciclistas tienen una manera de ser y de ver las cosas diferentes. O sea, yo en mi grupo de amigos, que a lo mejor pueden ser contemporáneos a ellos, no somos así, no tenemos como esa conversación o esa visión de las cosas. Yo creo que es por fruto del sufrimiento y de la agonía y el sacrificio que les hace gente con muchos recovecos súper interesantes, ¿no? También algunos tienen, ellos mismos lo dicen, tienen un poquito, una pedrada ahí un poco, que yo creo que es necesario para ser ciclista, desde luego. Pero todos estos, de verdad que yo disfruté un montón. ¿Sabes? Que a lo mejor tú esperabas que te dijese, No, me no parece sé, un gran fantástico. nombre, pero
O Cavendish también en su día era muy interesante, ¿no? Sí. Lo que te contaba y eso, pero sobre todo de sensación de estar a gusto, que es lo que te digo, entrevista, conversación, más que entrevista, estar a gusto con esta gente. Incluso con Pello también alguna vez, ¿no? Sí, Dejaremos también en las notas del capítulo el enlace abajo del maillot, porque por ejemplo el reportaje con Pello ahí haciendo surf y tal, en su tierra, la verdad sí, que es un contenido maravilloso y lo que dices, sí. ¿no? Descubres al personaje desde otros muchos ángulos de los que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver la vorágine del ciclismo de competición. Así Sí, que sí, sí. muy interesante. Pues Laura, ha sido un verdadero placer habernos visto de nuevo, que nos hayas ayudado a ponerle orden a este 2025, que el 2026 ciclista sea tan interesante como ha sido este y ojalá un pelín más competido, pero bueno, veremos cómo se desarrolla y que vaya muy bien a nivel personal también lo que queda de año y lo que vendrá en 2026, que seguro que es bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo, sobre todo reactivar el cerebro, que hacía bastantes días, semanas que no hablaba de ciclismo. Ha sido un gustazo y nada, lo que tú dices, que sea un 2026 más reñido, pero que tengamos historias humanas ahí que nos emocionen, nos levantes del sofá y nos inspiren, ¿no? Que es lo que más nos gusta. Pues Laura, mil gracias. Mil gracias a ti.